Regresamos, amigos. Varias denuncias se han realizado sobre un financiamiento de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, para desestabilizar el gobierno del presidente Rafael Correa. Si recordamos, una de ellas se dio en octubre del 2012 por el ex embajador británico Craig Murray, quien denunció que la CIA había montado una operación millonaria para impedir la reelección del mandatario Correa en febrero. Poco tiempo después, el periodista chileno Patricio Meri reveló a través de una investigación periodística un negocio ilegal de droga en la frontera con su país y Bolivia. Esos recursos estarían destinados a una operación de la CIA para desestabilizar el gobierno de Rafael Correa. Es por eso que hoy agradecemos la presencia del periodista chileno Patricio Meri, quien nos acompaña esta noche en el informativo de la televisión pública. Patricio, la denuncia que usted realiza es muy preocupante. La CIA financiando una desestabilización del gobierno de Correa. Eso ya se había dicho antes, pero ¿en qué se sustenta su trabajo investigativo? Mira, es muy importante primero saludar a todos los ecuatorianos que nos están viendo. Yo hago un llamado a triplicar los esfuerzos por cuidar al presidente Correa. Yo como ciudadano del mundo, como periodista independiente, no voy a permitir que Estados Unidos, que un gobierno externo, vaya a boicotear nuevamente a otro gobierno de Latinoamérica. Ya nos pasó en Chile con el presidente Salvador Allende. A nosotros nos desestabilizaron. Antes de que el presidente Allende asumiera su gobierno, asesinan al comandante en jefe del ejército, René Schneider. Primera vez que asesinan a un militar en Chile. Esta denuncia no la hago yo, no la invento yo. La sustentan funcionarios de la PDI, como Fernando Ulloa, como el comisario Héctor Guzmán, a quien no dejaron salir de Chile, un país que dice ser muy democrático, muy libertario, y no lo permitieron viajar conmigo. Son sus fuentes. Porque lo invitan a salir con arraigo. No te puedo contar cuáles son todas mis fuentes. Pero ellos son parte de esa fuente. Pero además, hagamos una contextualización. Estados Unidos estaba presente en Chile por lo menos desde el año 65 en adelante. Nosotros tenemos mucha documentación sobre eso. Asesinan a René Schneider, financian al Mercurio con Agustín Edwards, le pasan 3 millones de dólares para desestabilizar al presidente Allende. Ellos participaron en el golpe militar. Te doy un caso. Hoy día el Ministerio Público está controlado por gente cercana a la CIA, Sabás Chaguán, nuestro fiscal nacional. El ministro del Interior se le entrega esta información por Fernando Ulloa, un agente de la PDI, de la Policía de Investigación, y se le dice que se están ingresando más de 200 kilos de cocaína por el Paso Colina en Chile, para desestabilizar al presidente Correa, para financiar medios de comunicación, políticos y poner en riesgo su vida. Incluso se habla de un magnicidio, de preparar un asesinato del presidente Rafael Correa. Yo llamo a los ecuatorianos. Corriendo riesgo la vida del presidente Correa. Así es, el presidente Correa se ha transformado en un blanco de Estados Unidos desde que cerró la base militar de Manta. Cuando él cierra la base militar de Manta, se empieza a bajar el consumo de narcotráfico en Ecuador y en Latinoamérica. ¿Por qué te digo esto? Porque la CIA trafica droga, es un negocio. Ellos son parte de los traficantes más grandes. En Afganistán, antes de que ingresaran los norteamericanos a Afganistán, Afganistán no producía ni opio ni heroína. Hoy día produce casi el 60% del consumo mundial. Si nos vamos a otros casos, está el caso de Irán-Contras, está el caso de Nicaragua, que fue invadido 14 veces por Estados Unidos. Esto no es una invención de un periodista chileno. Aquí hay fuentes, hay datos concretos y efectivos en donde estamos en un peligro inminente. Yo me reuní con el canciller Patiño hoy día y le entregué todos los antecedentes. Estuvimos reunidos largo rato, le entregué todos los antecedentes, le pasé alguna documentación que no puedo hacer público, que es muy sensible, y él justamente quedó ya más que advertido del peligro que corre la vida del presidente Correa. Y acá se está poniendo en riesgo la democracia ecuatoriana. Un presidente que tiene un 80% de favorabilidad pública, la única manera de sacarlo es a través de un golpe de Estado, o de un asesinato, o de un magnicidio, o de un acto de corrupción o algún montaje. Este operativo que tú dices que conociste por tus fuentes, que ha sido financiado a través de este negocio ilegal de droga que se está haciendo en la frontera de tu país, ¿podría ser ese financiamiento del que habló antes Craig Murray, el ex embajador británico, millonario? ¿Tiene algún...? No. Craig Murray lo que dice es que aumenta el presupuesto formal de la CIA. Esto es un presupuesto informal. Aquí pasa la droga y se usa el narcotráfico para financiar operaciones de bandera negra. Desde esa perspectiva, lo que hacen acá es no pasar por el presupuesto de Estados Unidos, no pasa por el Congreso de Estados Unidos. Yo creo que aquí está involucrada la ultraderecha de Estados Unidos.
la ultraderecha de Chile. Recordemos que nosotros tenemos un presidente que su padre fue embajador en Estados Unidos, su hermano fue ministro del gobierno de Pinochet. Él nunca se investigó cuando quiebra el Banco de Talca en 1980 y se dice que hay agentes de la CIA que lo sacan del país. Estamos hablando de una situación muy grave. Yo no quiero acusar al gobierno chileno, pero Fernando Ulloa, el detective que sustenta esta declaración, le entrega los antecedentes al ministro Rodrigo Hinspeter, se los entrega personalmente. Ahí participa en esa reunión una diputada de derecha, Mónica Salaquet, no un invento de la izquierda internacional. Y en esa reunión se le entregan todos los antecedentes y los nombres. Entre esos, un personaje muy importante, que es Luis Carreño. ¿Quién es Luis Carreño? Luis Carreño es un agente de la CIA, es el prefecto de la zona de Arica, eso es rango de general de la PDI, y él está coordinando hoy día el tráfico de drogas en mi país. Es funcionario de la Policía de Investigaciones. Ahora, yo leí tu investigación y en tu investigación tú dices de que hay un intento de desestabilización. Me hablas de estos negocios ilegales de droga, pero ¿cuál es el sustento para afirmar que lo pueden asesinar al presidente Correa? Cuando tú te das cuenta cómo se ha comportado Estados Unidos y la CIA durante su historia, es presumible que ellos intenten atentar contra la vida del presidente Correa. Insisto, ya lo hicieron en Chile con el presidente Allende, lo hicieron en Nicaragua, lo hicieron con Irán Contras, lo han hecho en varios lugares. Controlar el negocio del narcotráfico es un negocio multimillonario, La CIA funciona como un gobierno aparte. Es tanto así que Barack Obama crea una nueva central de inteligencia que depende del Pentágono. ¿Por qué el propio presidente de Estados Unidos no confía en la CIA? Tú entregaste esos documentos donde podrías decir que y confirmar que hay intentos de asesinato. ¿Solo te reuniste con el canciller Ricardo Patiño o te has reunido con otras autoridades desde que llegaste al país? Yo prefiero mantener eso en reserva, porque son temas de seguridad nacional que involucran a Ecuador. Pero lo que te puedo decir es que es una presunción el tema del asesinato. Pero lo que sí está comprobado es que hay narcotráfico donde participó la CIA, participaron agentes de la CIA en Chile. Yo entregué los nombres al canciller Patiño, él tiene los antecedentes. Y que buscan desestabilizar el gobierno. Y donde se confirma que hay una operación de bandera negra para desestabilizar al presidente Rafael Correa. ¿Cómo se hace esto? A través de montajes comunicacionales. Se paga a la prensa de derecha o oposición para que inventen historia en contra del presidente. Te pongo un caso, la valija diplomática que se envió a Italia. ¿Tú sabías que la valija diplomática que se envió a Italia iba con un sello chileno? Yo vi el sello chileno. Mi país tiene muchas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas también. Y una de las cosas buenas es que somos muy burocráticos. Sacar un sello de la embajada chilena es muy complicado. La valija diplomática que llegó a Italia salió de Ecuador con un sello chileno. ¿No les parece a ustedes sospechoso? Yo creo que el caldo de cultivo que hay en Chile es ideal para desestabilizar a cualquier gobierno. En los poderes del Estado chileno está en gente que tiene vínculos con la ultraderecha. Rubén Ballesteros participó en los consejos de guerra durante Pinochet y mandó a gente a fusilar, a ser fusilada durante los gobiernos de Pinochet y el día del presidente de la Corte Suprema. El fiscal nacional Sabah Chawan armó un montaje en donde se le acusa a un joven pakistaní Saif Khan de ser miembro de Al-Qaeda en Chile. Al-Qaeda, no tenemos nada que ver con Al-Qaeda, absolutamente es irrisorio. Es decir, estarían inmersos diferentes poderes, dices tú. O sea, Chile es el caldo de cultivo para que Estados Unidos pueda generar cualquier tipo de operación de bandera negra en contra de otros países. Pero podría haber gente infiltrada en el Ecuador. Por ejemplo, los mismos medios de comunicación que hoy cumplen un papel de oposición en el país. Es que más que infiltrado hay gente que le gusta el modelo norteamericano, le gusta el modelo neoliberal, le gusta el modelo de la injusticia. ¿Tú conoces quieren sacar al presidente de poderes que trabajan desde el Ecuador en esa desestabilización? Me reservo esa información, creo que es muy sensible y acá lo importante es que yo como ciudadano y como periodista independiente lo que estoy buscando es cuidar al presidente Correa, porque es un presidente que tiene un liderazgo dentro de la región y lo haría con cualquier presidente, sea el color político que sea, porque nosotros no podemos permitir que una vez más Estados Unidos se meta en las políticas latinoamericanas. Fíjate la amenaza que hace Barack Obama cuando dice que ellos van a mejorar las relaciones porque Ecuador, Perú, Bolivia tienen relaciones demasiado estrechas con Irán. ¿Quién es Estados Unidos para definir las políticas internacionales de nuestros países? Eso es lo que te quiero preguntar, Patricio. De acuerdo a tu investigación, ¿tú qué crees que les molesta a los Estados Unidos o a la CIA para intentar desestabilizar el gobierno del Ecuador? Le molesta varias cosas. El presidente Correa tiene una ascensión sobre Latinoamérica muy importante. Él cuando cierra la base militar de Manta, para los norteamericanos fue un balde de agua fría. Esa base militar fue trasladada a Chile. Hoy día está funcionando en Concón.
En nuestro país, en Chile, hay una base militar donde se está entrenando a infantes de marina en actos de tortura para una guerra irregular. Lo que se hacía en la Escuela de las Américas, que fue cerrada, hoy día se está haciendo en Chile, en Concón. Le cierran la base de Malta. Después, el presidente le da asilo a Julián Assange. Con eso ya se transforma en un presidente democrático, que es un país muy chiquitito, pero que se hace respetar en el mundo. Y de eso debemos sentirnos orgullosos todos los latinoamericanos. No es la figura del presidente Rafael Correa, es la figura de un presidente que debemos cuidar. ¿Líder latinoamericano podría ser? Yo creo que es un líder latinoamericano porque es un liderazgo moderado, es un liderazgo que tiene mucho cariño entre el pueblo ecuatoriano. Yo no soy partidario de Rafael Correa, no pertenezco a su movimiento político, no soy espía de Ecuador, soy un periodista independiente. Y desde esa perspectiva lo que yo hago es lo que debería hacer cualquier ciudadano. Proteger a un presidente que esté en peligro. Si fuera el presidente chileno haría lo mismo. ¿Y tú estás en peligro? ¿Tienes amenazas de muerte? Eso me da lo mismo. Yo estoy dispuesto, yo hace mucho tiempo que crucé el límite y creo que los periodistas independientes nos debemos a la democracia, a la libertad de expresión, la verdadera, no esta que se habla en nombre de la libertad de expresión para hacer montaje o para terminar ensuciando nuestra democracia. No debemos confundir la libertad de expresión con el libertinaje, ¿no? A mí me da lo mismo lo que pase conmigo. Lo que me preocupa son que hay gente en Chile que está corriendo peligro. Héctor Guzmán, comisario de la PDI, que entregó información clara, en donde él menciona que hay marines norteamericanos que violaron a niñas de 11 años chilenas. Y él está en Chile y no lo dejaron salir del país. Me preocupa Fernando Ulloa, inspector de la PDI, que entrega la información de narcotráfico, que es un funcionario honesto. Fernando Ulloa votó por el gobierno del presidente Piñera. Creyó en ese proyecto político. Él se siente incluso de derecha, pero él está en peligro su vida. Lo que me pasa a mí me da lo mismo. Lo que le pase a la gente que está en Chile me tiene muy preocupado. Y finalmente, Patricio, tenemos que terminar esta entrevista porque es un informativo. Es una exclusiva, ¿eh? Esto va a dar la vuelta al mundo, recuerda. Es un informativo, entonces tenemos los tiempos cortos, pero entonces tú llegaste a nuestro país para advertir una posible amenaza de muerte contra el presidente Correa. Yo llegué a Ecuador para defender la democracia de cualquier país latinoamericano y lo haría por cualquier presidente. Lo que yo vine a hacer es entregar los antecedentes con los cuales yo cuento, que se han dado en Chile, en donde hay una operación de bandera negra que podría tener cualquier resultado que está siendo financiado por el narcotráfico internacional, lo cual es un tremendo negocio y tiene sustento en la historia que ha hecho Estados Unidos y sobre todo la CIA. En esto yo dejo fuera a lo mejor el presidente Obama, pero es la CIA que se maneja sola, que es un gobierno paralelo que está generando a través del narcotráfico cualquier tipo de acción. Y cuando digo cualquier tipo de acción, no puedo descartar que se trate de atentar en contra de la vida del presidente de Ecuador. Muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos y suerte en tus reuniones y en la investigación que estás realizando. Muchísimas gracias. Y amigos televidentes, es momento de una nueva pausa, pero ya regresamos con la información internacional y también los deportes.